Hola, bienvenidos a un video más de la serie que he estado subiendo para apoyar a las familias que hacemos educación en casa. En esta ocasión traigo para ustedes una invitada muy especial. Ella es Astrid Perellón. Ella tiene 20 años dedicándose a ser entrenadora emocional y a lo largo de este tiempo ha ayudado a muchas personas a manejar mejor sus emociones, a saber cómo hacer esto, ¿sí? Para mí fue muy importante invitarla a mi canal, a que platicara con las familias que hacemos educación en casa, porque la educación emocional es un aspecto que se deja de lado mucho siempre que hablamos de educación. Y esto sucede tanto en la escuela como en la familia. Muchas veces cuando platico con los padres que están iniciando en esto de educar en casa, me doy cuenta que se preocupan mucho por contenidos académicos, pero dejan de lado otros aspectos que son muy importantes también para el desarrollo de los niños. Y yo siempre estoy abogando porque la educación que le demos a nuestros hijos en casa sea integral. Integral implica que abarque todas las dimensiones del ser humano. Y una de ellas, y una de las más importantes, es la dimensión emocional. Precisamente porque las emociones juegan un papel muy importante en el desarrollo de nuestro cerebro, en el aprendizaje, en el desarrollo de nuestras relaciones interpersonales y en el conocimiento de nosotros mismos. Entonces, para poder hablar de esto, invité a una experta y precisamente esta experta es Astrid. Bienvenida, Astrid. Quisiera yo que nos platicaras un poquito acerca de todo lo que tú haces. Sé que eres una mujer muy creativa, que además de ser entrenadora emocional, tienes muchas otras actividades, todas muy interesantes, y me gustaría que le platicaras un poquito a las familias que me siguen sobre qué es lo que tú haces y, bueno, cómo es esto del entrenamiento emocional. Hola Marta, muchísimas gracias por abrir este espacio, gracias por prestarme a tu público y por tus palabras tan precisas sobre lo que puedo aportar. Será un placer. Verán todos los que nos están viendo que se quedarán con un buen sabor de boca sobre acciones precisas que pueden tomar. Mi nombre es Astrid Perellón, soy egresada de un programa que idearon mis papás en 1991 porque no se atrevían a hacer escuela en casa, entonces decidieron hacer una escuelota que fuera como una casa gigante para mí. De cierta manera, por eso me gusta decir que también hice homeschooling, porque básicamente tenía a mi mamá haciendo una escuela para que yo aprendiera de la manera como ella consideraba. Esta escuela, este sistema me permitió entonces encontrar desde los 12 años mi talento, mi interés, y en eso estaba enfocado, en poderle dar a los niños el dominio sobre las áreas de aprendizaje del ser humano, que son justamente la cognitiva, en la que a veces nos centramos de más, la psicomotora y por supuesto la afectiva. Al abarcar estas tres áreas, pues fue una formación muy completa para mí, y de los 12 años en adelante ya me dedicaba a diseñar contenidos basada en el manejo de emociones. Todo esto de manera oficial y formal, se me emitió mi constancia por hacerlo, pero solo hasta los 15 años me empezaron a pagar, Marta. Hasta los 15 años empecé a cobrar por diseñar contenidos e impartirlos. Ahora estoy certificándome en ello. Finalmente es importante hacerlo con una metodología que cuadre con la manera en la que se reconoce en todo el mundo, pero bueno, con experiencia frente a grupo llevo 20 años haciéndolo. Entonces me nombro entrenadora emocional porque pues uno puede ser maestro, puede ser capacitador, nos convertimos muchas veces en facilitadores de experiencias para nuestros hijos, pero entrenamiento implica para mí el tomar una disciplina, en este caso la emocional, y repetir los pasos hasta que se note el resultado. De la misma manera que tenemos un entrenador físico, pues yo soy una entrenadora emocional. Mi formación abarca, como bien dices, lo creativo, lo artístico. También soy cuentista, soy autora de 22 libros publicados, y además de eso en mi formación está la inteligencia emocional, la comunicación familiar,
sensibilidad creativa y otras tantas cosas que todas están enfocadas en el correcto manejo de emociones. No importa el frente por el cual lo haya estudiado o el área en la que me haya desempeñado, va dirigido al correcto manejo de emociones. Realmente es muy interesante esto que nos comentas, Astrid, sobre todo porque todo este conocimiento sobre el manejo de las emociones viene de tu experiencia y de tu experiencia desde muy temprana edad, gracias a todo lo que nos platicas que viviste en tu formación, ¿no? Eso creo que es una de las cosas que más debemos valorar, porque, bueno, me parece que sobre todo cuando hablamos de manejo de las emociones, no hay nada más importante que predicar con el ejemplo. Y en este caso es lo que tú haces. Tú misma te entrenas a ti para ser educadora emocional y eso es realmente algo muy, pues muy padre, ¿no? O sea, a mí me parece genial porque habla de una persona que aprende de sí misma y creo que es algo que todos debemos aprender a hacer. Ahora, mira, quisiera yo preguntarte también, porque es algo que los papás me preguntan mucho, ¿sí? Ellos siempre, cuando yo hablo de educación emocional, me dicen, bueno, ¿y eso exactamente qué es? O sea, tú que tienes tanta experiencia, que llevas todo este tiempo trabajando con las emociones, ¿cómo definirías a la educación emocional? Es decir, ¿cómo la explicamos para que todo el mundo nos la entienda, ¿no? O sea, ¿está bien decir educación emocional o sería más correcto decirle de alguna otra manera y cómo es que se le puede decir y en qué consiste, ¿no? Me encantaría que nos platicaras un poquito sobre esto. Pues mira, Marta, el principal objetivo del sistema de mis papás era que los niños se hicieran autodidactas. Por eso me atrevo a decir que aunque era una escuela, estaba enfocada en el homeschooling. Y es por eso que me convertí en autodidacta y aunque estudié la carrera de pedagogía, de comunicación y otras formaciones, mi principal habilidad que me ha llevado, me ha sacado adelante es ser autodidacta y esto va de la mano con las emociones, porque la única manera en la que uno puede ser verdaderamente autodidacta, la manera como tus hijos pueden encargarse de su propio aprendizaje es no que tú les llenes de información, sino que los entrenes en habilidades que no dependan de ti. Y las habilidades emocionales también necesitan ser practicadas para que no dependan de ti. Si tu hijo depende cognitivamente de ti en el sentido de que necesita de ti para aprender conocimiento, si necesita de ti para regular sus emociones, entonces no está desarrollando las habilidades necesarias para la vida. Por eso digo que van de la mano. Ser autodidacta en la gestión de tu conocimiento va de la mano con ser autodidacta o más bien autogestivo en tus emociones. Entonces, ¿se llama educación emocional o no? Sí es la frase. ¿Qué es esto? Estamos hablando de desarrollar tres habilidades que ya existen en el ser humano desde que nacemos, pero los vamos perdiendo conforme del entorno aprendemos recursos externos. Pero aquí va. La primera es, y que pueden encontrar estas tres características como factores que influyen la felicidad del individuo. O sea, el individuo es capaz de ser feliz si desarrolla estas tres habilidades. Va la primera, y tome nota porque les va a encantar, lo van a poder integrar en su currículum de manejo del niño en casa. Aquí va. El primero es tener interpretación voluntaria de la realidad. Esto significa que el niño y los adultos seamos capaces de distinguir que una cosa es lo que se nos presenta afuera y otra cosa es cómo usamos esa información. Interpretar la realidad de manera voluntaria en lugar de por automático. Por ejemplo, se tropieza el niño, se cae la leche, tira el mantel y hace un desastre, entonces puedes decir, esa es la realidad. Pero la manera como la interpretes voluntariamente influye en tus emociones. Tú podrías interpretarlo en automático diciendo, ¡qué desastre! Y causarte una frustración, o puedes interpretarlo no en automático, sino voluntariamente.
separando los hechos de las emociones. El hecho es el hecho y tú podrías sentirte divertida, aliviada de que no se lastimó, un poco frustrada pero sabiendo que no es momento de hacer nada, o puedes dejar que tu interpretación de la realidad sea automática y entonces te conviertas en una olla express que explota por todo. Interpretación voluntaria de la realidad es un factor que determina la felicidad y eso es educación emocional. La siguiente es, aparte de interpretación voluntaria de la realidad, autorregulación satisfactoria. Nacemos sabiendo autorregularnos. Nadie tuvo que poner al bebé un coach de vida para hacer las paces con ese momento frustrante de haber estado tan tranquilo en el paraíso uterino y ahora ser arrancado de ese paraíso para encontrarse con una realidad totalmente distinta. Nadie tuvo que asesorarlo para aliviar esa frustración, porque el cerebro y el cuerpo están diseñados para autorregularse. Entonces, ya lo hacen, pero se va perdiendo. La autorregulación satisfactoria implicaría hacerlo a propósito, hacerlo para que me convenga, hacerlo para que no se me arruine la vida por lo que está pasando afuera, hacerlo de manera que ni el bullying exterior, ni la falta de empleos, ni la economía de mi país, ni las tensiones de pareja de mis papás cambien el cómo deseo sentirme. Fíjate nada más qué poderosas fórmulas. Interpretación voluntaria de la realidad, autorregulación satisfactoria y finalmente flexibilidad mental, la capacidad de adaptarse al cambio. No quiere decir que vas a aceptar cualquier cosa que se te ponga enfrente, pero adaptarse al cambio implica nuevamente que tu emoción no dependa de lo que allá afuera esté ocurriendo. Y flexibilidad es adaptarse a ello. ¿Qué hago con esto que es la nueva realidad? ¿Qué hago ante al divorcio de mis papás? ¿Qué hago ante que me vuelvan a integrar a la escuela? ¿Qué hago ante que no me integran a la escuela, pero yo siento que me hacen falta cosas? Flexibilidad mental es justo como lo que uno hace con su cuerpo para tener flexibilidad, pero poder hacerlo en la mente. De ahí se derivan muchas habilidades, creatividad y demás, pero esos son los 3 factores que definen la educación emocional. Wow, o sea, realmente las cosas que compartes nos abren mucho el panorama y la perspectiva de lo que podemos esperar cuando comenzamos a trabajar con nuestras emociones y qué importante es saber a qué nos referimos cuando decimos esto, ¿no? Porque hay personas que confunden el autorregularse, conocerse y trabajar con sus emociones con el control o con la represión de las emociones. Y creo que eso para nada es lo que se busca, ¿no? No se busca que un niño o una niña constriña lo que siente y no lo exprese, sino por el contrario, que lo exprese y que sepa cómo hacerlo para que sea positivo para él y para los que lo rodean, ¿no? Y aprender esto desde pequeño me parece súper importante, porque normalmente llegamos a adultos sin tener la capacidad de reconocer lo que estamos sintiendo, la emoción que estamos experimentando, ni tampoco poderla expresar al otro de manera asertiva, de manera adecuada. Y esto obviamente provoca muchos problemas, muchas incertidumbres y muchas infelicidades, ¿no? Entonces, aprender a manejarlas desde pequeños, a expresarlas, a manifestarlas, a compartirlas, me parece súper importante. Y precisamente de esto es mi siguiente pregunta, que bueno, también tiene que ver con lo que muchas mamás me cuestionan cuando platicamos. ¿Cómo es posible? Me dicen, ¿cómo es posible que yo eduque a mis hijos de una forma emocionalmente sana si yo siento que no lo estoy? A mí me parece esto súper importante, es como una reflexión muy válida y muy, como muy necesaria para dar los primeros pasos. ¿Tú qué nos recomiendas? ¿Cómo hacerle para que al mismo tiempo que vamos aprendiendo nosotras o nosotros, porque hay papás que también me ven, a expresarnos adecuadamente, a trabajar con nuestras emociones, podemos ir haciéndolo con nuestros hijos? ¿Cómo es tu experiencia en este sentido? Es una inquietud totalmente válida y totalmente al lugar. Déjame transmitirles alivio a quienes nos ven al asegurarles
que aunque es cierto que necesitas ser el referente emocional para tus hijos, el cerebro y el cuerpo están diseñados de tal manera, buscando sobrevivir, que aunque van a asimilar la manera como lo haces, tarde o temprano van a buscar no la manera más arraigada en sí mismos, sino la útil. Es por eso que vivimos la era en la que los adultos buscan coaching, terapia, tantas herramientas externas para contrarrestar lo que no logran zafarse de lo que percibieron de niños. Entonces, que sientas alivio, mamá o papá, que nos ven, que no importa qué tan mal estés emocionalmente, claro que necesitas tomar cartas en el asunto, pero siente alivio al saber que siempre va a haber opción para tu hijo de lo que recibió y que lo logre sobreescribir esos patrones emocionales a lo largo de su vida. O sea, va a poder librarse de ti en algún punto y va a elegir lo que es mejor para él. Siente alivio sobre eso, porque si te flagelas pensando que porque tú estás mal, ya todo está mal para él en presente, en futuro, no vas a poder aportar nada. Sí necesitas reconocer que sería mucho más fácil para el niño tener una referencia clara emocional en ti. Y eso es lo que yo entreno a las personas para hacer, al ocuparse primero de sí mismas y de su relación de pareja, porque son los dos referentes para el niño o el adulto con el que más conviven, tu relación con tu mamá si la abuela vive en casa, tu relación con la maestra si solo eres tú, mamá soltera, y su otro referente de adulto es la maestra. Eso es lo que entreno, porque el niño va a tomar la referencia inmediata de con quien más está, la segunda referencia contra la cual te compara a ti con otra referencia adulta, usualmente es la pareja, pero tú tienes que saber qué hacer contigo, con esa otra referencia, y entonces sí poder orientarlo a él. Pero estas dos cosas necesitas saber. Siente alivio al saber que aunque tú no lo logres para ti y estés perdida o perdido emocionalmente, él va a encontrar elementos que lo saquen adelante, no importa en qué momento de su vida lo decida. Pero también saber, bueno, ok, sí me causa alivio, pero quisiera hacer algo al respecto. Puedes y debes. Primero ocupándote de tu propio manejo de emociones, que después se filtrará en la manera como te relacionas con el otro adulto que es la referencia para tu hijo, y finalmente, no con los años, cuando digo finalmente es que es una serie de 3 pasos, pero empieza por ti. Y tienes mucha razón en lo que mencionas. Realmente siempre es el momento adecuado para empezar, ¿no? Siempre he creído que no podemos esperar a estar perfectos, porque siempre somos perfectibles, o sea, somos seres que constantemente podemos mejorarnos, podemos conocernos mejor, podemos ser más completos, ¿no? Todo el tiempo tenemos esa oportunidad y no debemos esperar hasta estar totalmente acabados, acabados en el sentido de completos, de terminados, no de no supe cómo expresarlo. Pero vamos, no necesitamos esperar hasta el último momento para comenzar a trabajar con nuestros hijos. Creo que es muy importante que así como vamos a trabajar con ellos, trabajemos con nosotros a la par y podamos aprender juntos, crecer juntos como familia al mismo tiempo que crecemos como individuos, ¿no? Claro está que siempre será muy importante que nosotros podamos ser un ejemplo a seguir, porque dicen por ahí que el ejemplo es el que arrastra, ¿no? Las palabras pueden ser maravillosas, pueden decir mucho, pero lo que arrastra, lo que finalmente va a influir muy directamente en nuestros hijos es el ejemplo, el cómo nos manejamos nosotros, el cómo hablamos nosotros, el cómo resolvemos problemas nosotros, ¿no? Y eso, bueno, yo lo he visto mucho con mi hijo. Yo le puedo decir 1000 cosas, pero en su personalidad, en la construcción de su personalidad, influye mucho más lo que ve en mí y lo que ve en su papá que lo que le podemos decir. En ese sentido, es muy importante que, bueno, nosotros trabajemos mucho, cada uno, en cada uno como individuos, y aparte en el nosotros como pareja, ¿no? Como seres independientes,
pero que gustan de estar juntos y de relacionarse sanamente para crecer juntos, ¿no? Eso me parece muy importante. Y bueno, retomando la charla, Astrid, es que yo me vado, bueno, no me vado, sino como que me voy a muchos lados, o sea, todo lo que dices me abre así mil posibilidades y comienzo a pensar mil cosas y se me hace genial, se me hace padrísimo. Pero bueno, para continuar un poquito con esta charla, me gustaría que nos platicaras un poco sobre las herramientas que podemos utilizar para comenzar a conocernos, ¿no? No sé, cuando digo herramientas, me refiero, no sé, a ejercicios, tal vez, a lecturas, a pláticas. ¿Qué es lo que tú nos recomiendas para iniciar? ¿Cómo podemos iniciar a trabajar con nuestras emociones? ¿No? Y obviamente, pues, ¿cómo es que... ¿cómo es que partimos para hacerlo, ¿no? ¿Qué parte nos sirve a nosotros para trabajar con ellas? Porque muchas veces queremos hacerlo, pero no sabemos por dónde empezar, ¿no? ¿Cómo inicio? ¿A quién le pido ayuda? Hay personas que les da pánico ir con algún psicólogo, con algún terapeuta. Claro que tú me has dicho que tú eres entrenadora emocional, no terapeuta, pero que aún así cuando escuchan hablar de cualquier palabra relacionada con esto, se asustan porque dicen yo estoy bien, ¿no? O sea, todo el mundo parte del yo estoy bien y eso los asusta. Sin embargo, cuando ya estamos dispuestos a dar el primer paso, ¿qué herramientas nos recomiendas? ¿Cómo nos recomiendas iniciar a trabajar con nuestras emociones para sanarlas, para hacerlas pues naturales? Es decir, que dejemos de tenerle miedo a las emociones como nos pasa muchas veces cuando sentimos ira o cuando sentimos miedo, ¿no? Son emociones a las que tememos, a las que reaccionamos negativamente y que, bueno, son tan naturales como sentir amor o como sentir alegría. Entonces, ¿cómo es que podemos iniciar este trabajo? ¿Qué herramientas nos recomiendas? Ok, herramientas. Así de preciso como lo pides, así mismo lo voy a compartir. En primera regla de mis herramientas, si estás tomando medicamentos para regular tus emociones o tienes un diagnóstico relacionado con el cerebro o con tu estado de ánimo, continúa ese tratamiento. No está peleado, pero no lo debes suspender. Nunca recomiendo suspender un tratamiento en el que ya te encuentras. Segundo, si ya estás tomando algún tipo de terapia o ya te acercaste a algún tipo de herramienta, continúala y decide cuál funciona para ti. Yo me dedico a diseñar herramientas para las personas. La característica de estas herramientas es que todas están relacionadas con lo interno, herramientas internas que puedas activar en ti y que no me necesites, porque tendemos a ser autogestivos y más valdría seguir usando esa habilidad. Queremos que nuestros hijos sean autodidactas, también queremos que sean autogestivos, debemos ser. Así que una de las herramientas que les voy a compartir del sinnúmero que les comparto en mis entrenamientos es esta. Ante una situación, separa los hechos de las emociones. Eso quiere decir que orientes a tu hijo para que reconozcamos el hecho, pero que todavía no intentemos darle solución hasta haber calmado la emoción. Aquí va de nuevo. Separa los hechos de las emociones, porque tu emoción está filtrando el hecho. Tu emoción lo hace ver de cierta manera y puedes creer que es peor de lo que realmente es, pero no te vas a dar cuenta porque tu emoción filtra el hecho. Siempre, aunque trates de ser objetivo, aunque hables pausadamente, aunque respires, la emoción, que es un químico, está filtrando la información. Así que separas los hechos de las emociones, reconociendo el hecho, postergando la solución del hecho hasta haber calmado la emoción. Esa herramienta puede cambiar la manera como orientas a tus hijos, como te orientas a ti misma, como vives tu vida de pareja. Separar las emociones de los hechos no quiere decir que trates de resolver el hecho porque ya lo identificaste. No. Paso número 1, lo separas. Número 2, te encargas de cambiar la emoción independiente del hecho, porque al cambiar la emoción, tu mismo cerebro te permite observar el hecho de otra manera y te
te brinda soluciones. Pero primero tienes que reconocer que son dos cosas aparte. El cómo te sientes con respecto a algo está filtrando tu capacidad de solucionar ese algo. Pues creo que lo más padre es que precisamente tú has descubierto tus propios métodos de trabajo y tus propias formas de ayudar a los demás a expresar y manejar sus emociones. Para finalizar, yo quisiera que nos compartieras, que le compartieras a todas las mamás y papás que me siguen, pues tu página, tu grupo, tus talleres. Yo sé que eres una mujer que hace muchísimas cosas. Me gustaría que les platicaras de dónde pueden encontrarte, cómo pueden localizarte si quieren trabajar contigo, porque realmente tu trabajo es muy, muy padre, muy interesante, muy ameno, y además tienes mucho enfocado a los niños, ¿no? Entonces, creo que para terminar, para concluir con esta entrevista, me encantaría que les platicaras a las familias cómo te pueden contactar, cómo te pueden localizar, en dónde te presentas, porque sé que también haces shows, y bueno, todo lo que sirva para que te localicen, se pongan en contacto y puedan empezar a trabajar sus emociones de una manera lúdica y además, pues, muy novedosa en comparación a lo que normalmente se ve, ¿no? Platícanos sobre esto y muchísimas gracias por haber estado. Claro que sí, Marta, y nuevamente gracias por este espacio. Yo me dedico a entrenarte para usar herramientas internas, que no dependas de nadie para poder regular tus emociones y desarrollar tu talento y en tus hijos. Soy Astrid Perellón, así me encuentras en Facebook. También puedes visitar mi sitio web www.astridperellon.com. Puedes leer mi blog para tener más información sobre situaciones específicas que se nos presentan a las mamás que hacemos homeschooling. Soy mamá de una niña de 3 años, freelancer, casada con un freelancer, así que las situaciones emocionales en casa están a flor de piel porque nos vemos demasiado. Entonces, bueno, puedes beneficiarte de esas experiencias y de estrategias precisas en mi blog, descargar mi ebook gratis en mi blog y, bueno, seguir todos estos contenidos. Marta, gracias por el espacio. Un beso. Pues Astrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por compartir todo esto tan importante con el grupo de familias que me siguen. Espero que les haya servido, que hayan aprovechado los tips tan maravillosos que nos da Astrid para trabajar nuestras emociones, para comenzar a educarnos emocionalmente. Las recomiendo mucho que la sigan, que platiquen con ella. Créanme que su guía es muy, muy buena en todos los sentidos y además lo hace de una manera vamos, tan abierta que es muy padre trabajar con ella. Dejo sus páginas en la descripción del video, ¿sí? Les recuerdo, por favor, que si quieren recibir notificaciones, le den clic a la campanita y dejen su like para que los videos puedan seguir siendo vistos por muchas más personas. Un gusto haber platicado con ustedes. Un gusto, Astrid. Muchísimas gracias y nos estamos viendo.